Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, luego de una semana de una hemorragia informativa sobre el fenómeno, el cataclismo electoral que representó Milei en Argentina, con respecto a la historia de Argentina, con respecto a la tradición peronista que ha construido un Estado intervencionista, un Estado regulador, un Estado empleador, un Estado que se devora todos los ingresos que crea el sector privado y lo convierte en inflación, a punto de desatar una hiperinflación. Bueno, luego de esta hemorragia informativa de análisis y aproximaciones en las que se señala que Javier Milei representa una esperanza de romper el statu quo de América Latina, emergen preguntas centrales que tienen que ver más allá de la euforia, de las pasiones. En un eventual gobierno de Milei, el candidato, el candidato anti-establishment podrá ser capaz de reformar la economía de Argentina. Esa es la pregunta central. ¿Correrá la misma suerte de Macri, que llegó al poder con enormes esperanzas, con enormes expectativas, pero fue incapaz de reformar la estructura estatal, el modelo estatal, la cultura de la sociedad argentina? Fue incapaz de reformar y Macri se convirtió en un nuevo fracaso, en un simple recodo, como dicen algunos, para el regreso del peronismo y del kirchnerismo. Estos temas son centrales porque tiene que ver con el futuro de las ideas de la libertad en Argentina y también en América Latina, ¿por qué no decirlo de otra manera? Un Milei triunfante, exitoso en sus reformas, tiene enorme impacto en la región, pero un Milei bloqueado, sin posibilidades de transformar la economía argentina, que, por cierto, es una de las más estatistas y más populistas de la región, 85% de deuda pública en relación con el PBI, un gasto estatal de más de 40% del PBI, sin sumar el servicio de la deuda, 43% de pobres, una inflación a punto de convertirse en una hiperinflación, los bancos sin capacidad de bóvedas para albergar los pesos que se multiplican hora a hora y pierden inversamente proporcional valor. Bueno, ¿podrá Milei enfrentar este monstruo estatal, este monstruo populista? No sé cómo llamarlo. Para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Carlos Algancén. Él es amigo, permanente colaborador de este medio, decano de la Facultad de Economía de la UPC y académico reconocido en el país, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor. Bueno, la pregunta es de cajón. O sea, ya no hablemos de política, sino la relación de la economía con la política. ¿Podrá Milei en un eventual gobierno transformar la estructura económica y social de Argentina? La respuesta es muy, muy difícil. Y no es muy difícil solo mirando indicadores como la inflación, que llegaría a 100% este año, y el crecimiento, que es posiblemente negativo. No muchos otros indicadores de endeudamiento y de inversión. El problema de Argentina es un problema de largo plazo. Y si hay una forma de graficarlo es simplemente con un indicador. Argentina llegó a ser hasta 2.5% de la economía mundial. Era una pequeña potencia. Hoy día no llega a ser la quinta parte o coquetea un poquito más de la quinta parte, 0.6. Es casi un paraje. La quinta parte de lo que fue alguna vez, ese La 2.5. quinta parte de lo que fue alguna vez, 0.6% del PBI mundial. Una economía ya pequeña. Camino, es lo que es peor, dada la tendencia, a convertirse en Venezuela o incluso un error estadístico. Eso es importantísimo tomar en cuenta porque no es si llega mi ley, ordena la casa y todo camina, sino que la magnitud de las ideas que trajo Néstor Kirchner a la Argentina y los errores previos, pero sobre todo el kirchnerismo, han comprobado ser una receta de destrucción económica.
tremenda. Milei llega y no se trata de estabilizar. Va a tener que hacer lo mismo que está pendiente en el Perú, un cambio estructural. Alguna vez un difunto economista peruano, Carlos Boloña, llamó a la reestructuración de la economía peruana cambio de rumbo. Pero eso es lo que era. No fue la estabilización, no fue la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio. No, fue el cambio de reglas, lo que nos robó en términos de ajuste un crecimiento magro en los 90, porque había que reinventarlo todo, las reglas. Si Milei no hace eso, va a ser otro de la casta, porque los peronistas han sellado todo. Creen que tienen un esquema Ahora, y tal vez lo tienen a prueba de Mileis. ahora, digamos, antes de entrar, porque me gustaría que nos explicaras cuáles son esas grandes reformas, pero antes de entrar a eso, las elecciones que se vienen para el 22 de octubre, hay una posibilidad de que haya una segunda vuelta. Indican que las fuerzas se organizarían en el Congreso con los cambios parciales de la Cámara de Diputados del Senado, un tercio para el grupo de Milei, otro tercio para la derecha tradicional, ¿no? El macrismo, Patricia Bullrich, ¿no? Y otro tercio para el kirchnerismo, para el candidato Massa, ¿no? Entonces, para producir un cambio, cualquier reforma, Milei necesita un acuerdo nacional, necesita convocar esos dos tercios que teóricamente o según las encuestas, aunque ya no valen en Argentina, las encuestas votarían por la centro derecha, desde el centro hasta Milei. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un tema político, ¿no? Mi opinión es distinta. El kirchnerismo es altamente destructivo. El macrismo es totalmente pusilánime, indeterminado. Aliar con ellos, no convencerlos, es pactar y es no corregir. Acordémonos que gobiernos como los de Belaúnde en el Perú, el segundo gobierno del arquitecto, no quiso cambiar las principales líneas de la Constitución espuria de 1979. Y fue un gobierno que llevó a Alan García y luego a la hiperinflación. Los antecedentes tienen consecuencias. Si Milei no enfrenta estructuralmente, institucionalmente el cambio y enrumba hacia la Argentina hacia un destino diferente a Venezuela o a Cuba, que eran países que eran más ricos que el resto de la región, va a repetir la historia. No, no tiene una tarea fácil. Y perdóname solamente una idea. La señora Bullich y el señor, caray, el candidato Massa. peronista Massa, son personas hábiles políticamente. Saben jugar al muerto, prueban todas las estrategias. Milei la tiene muy, muy difícil. Y si alguien dice, estas son restricciones institucionales, hay restricciones también políticas. El elector argentino ha sonreído a todos los retrocesos de los últimos años. Sí, igual que los venezolanos fueron cómplices del hundimiento de su país. Y esa es la verdad. Cuando se repite que nuestros países son más grandes que sus problemas, yo me pregunto si en realidad los problemas no son más grandes que los países, porque el declive de la región es tremendamente definido y los cambios no pueden basarse Ahora, solamente en el consenso. señora Carlos, cuando yo hablo de la posibilidad de una alianza entre Milei y los sectores tradicionales de la centro derecha, me imagino un Milei como la gran locomotora y convocando a la centro derecha que no se atrevió a hacer las reformas o no pudo hacer las reformas durante el gobierno de Macri, a las reformas. No me imagino a un Milei naufragando en el pantano del antisistema. Su discurso es demasiado virulento, por momentos demasiado, no sé cómo calificarlo, ¿ya? Pero es un discurso confrontacional, violento, disolvente, Esa es la contra... esperanza. Entonces, no parece posible que él pueda pactar con el sistema. Ahora, La si él llega vida al trae gobierno, sorpresas. la vida trae sorpresas, ¿no? Pero ya, sí, pues, este es el gran tema de mi ley, ¿no es cierto? Si será capaz de enrumbar a las reformas, hacer política con lo que tiene o no. Pero el otro tema, Carlos, que quisiera preguntarte es, a ver, Argentina tiene un PBI, creo, cerca de los 500.000 millones de dólares.
2 veces algo más que el Perú, ¿no? ¿No? 2 veces. Sí, el doble del peruano en ese momento. Sí, pero el problema de Argentina es que vive como rico y tiene ingresos como pobre. Parece nuestras clases medias tradicionales aquí limeñas, ¿no es cierto? Que no entienden lo que es la austeridad, que es una condición de éxito. ¿Cuáles son las reformas que tendría que enfrentar así como mirada general Milei en la Argentina? Quiero responder esa pregunta, pero quiero hacer también una tingencia que discrepa con algo de lo que ha dicho. Milei tiene un gran aliado. El pueblo argentino está pasando hambre, tanto hambre que la esperanza de vida de un argentino solo en los últimos 5 años ha retrocedido 15. El gobierno ha sido incapaz de alterar la distribución del ingreso. Estos regímenes de izquierda deterioran la distribución del ingreso, como muestra el libro de Webb y Figueroa para el caso peruano. Son pura boca. Nosotros combatimos las mentiras. Y lo que ha sucedido en la Argentina es un declive. Y el declive no se detiene fácilmente sin las medidas de las que voy a esbozar a continuación. Son medidas tremendamente drásticas y en ese mundo, Milei tiene un aliado, el argentino hambriento, decepcionado, frustrado, que se refleja en esta primera elección primaria. Ahora vamos al punto. Milei, en primer lugar, tiene que resolver el problema que le han enquistado con una burocracia de quinto nivel, toda la burocracia. La capacidad de gobierno que tiene es muy reducida. Tampoco hay orden público, respeto por la ley, que son medidas que rara vez un economista enfoca, salvo que estemos en un declive. Cuando hacemos esos ajustes institucionales que van a enfrentar muchísima resistencia en el Congreso, comenzamos con una reforma monetaria. Javier Milei tiene excelentes colaboradores. Se comentan nombres como los de Alberto Venegas, Lynch, padre, o el de Roque Fernández, entre otros nombres. Entonces, ellos van a manejar un proceso de dolarización, si se atreven, con bastante solvencia. Lo hicieron bastante mal, valga la redundancia, con la caja de convertibilidad y caballo, que fue una caja de convertibilidad perforada, ridícula. Una dolarización plena bajo el esquema de Milei, de hecho, es una opción técnica bastante respetable. La idea de reducir burocracia, cerrar el Banco Central sería lo coherente, podría dejar el edificio para que vayan a visitar los turistas, pero básicamente la moneda pasaría a ser el dólar, que ha dicho sea de paso, tampoco es la moneda con el proven record of stability, es decir, la estabilidad que tenía el dólar antes de gente como Biden, pero es mucho mejor que lo que pasa en Venezuela. En materia fiscal, tiene un nivel de corrupción creciente parecido al peruano, decadente, implica un trabajo que no se resuelve en una entrevista con 5 minutos, porque hay que hacer que la burocracia funcione, cumpla funciones, la estructura tributaria se alinee a un impuesto único, y verán, ni el mismo Milei dice lo mismo en el tiempo, porque una cosa es el Milei que debe ganar la elección, que es un fenómeno básicamente sentimental, y otro es el Milei racional en una población irracional. Los electores argentinos siempre han pedido cumbia, se han creído eso de que son una nación rica y no son ricas, son pobres ya, son de los nuestros. Y si siguen la senda venezolana, van a terminar siendo como Bolivia, como Venezuela hoy. Venezuela fue, y con esto acabo, mucho más rica que Argentina, en Ahora, cifras, no en discurso. ahora, tú has señalado el tema de la dolarización. Bueno, la dolarización es un hecho que está sucediendo de facto, ¿no? El mercado lo está determinando porque el dólar está, perdón, el peso está pulverizado, no vale Sí, nada, es papel que se sigue imprimiendo porque hay una formalidad cambiaria y porque la corrupción vive fundamentalmente, no sé, creo que hay 29 tipos de cambio, no recuerdo el número, de esos tipos de cambio como el dólar MUP sucedía acá. Bueno, mi ley arrasa con eso, pero por otro lado está el déficit fiscal. En Argentina hay un concepto de déficit fiscal primario que se establece sin considerar el pago de la deuda, creo, ¿ya? No sé si eso existe en economía.
¿no? Existe en el Perú, se llama resultado primario y lo publica el Banco Central para los países que son, vamos a llamarlo de alguna Pero, manera, subestándar, mal manejados. O sea, claro, a ver, lo mínimo que tienes para más o menos ver qué tan feo está tu desequilibrio. Pero cuidado, el déficit fiscal refleja cómo el gobierno gasta. Si no resolvemos cómo el gobierno gasta, si nos enfocamos solamente en cómo el gobierno se financia, arreglamos parte del problema, que fue lo que pasó en el Perú. Cerramos el déficit, se bajó la inflación, pero siguió siendo un aparato estatal más corrupto, más ineficaz, y de eso se aprovecharon todos los peronistas peruanos, porque los hay, para decir que queremos más Estado. O sea, invierten ideológicamente, porque ellos controlan la educación, la interpretación de los hechos. ujú. Ahora, la dolarización es la madre de todas las reformas en el caso de Argentina. No, Por, no, me refiero a voy a lo siguiente. discrepar. Bueno, pero me refiero a lo siguiente, en que liberaliza digamos, el principal instrumento de cambio y pulveriza todos los controles. Me refiero, y a partir de ahí, la pregunta que uno se hace es, mi ley tiene que privatizar empresas para organizar el déficit, tiene que liberalizar el comercio, ¿no es cierto? Para darle coherencia a la reforma de la dolarización de la economía. Tiene que soltar todos los precios controlados. Allá los servicios públicos están controlados. Y finalmente, tiene que reducir la planilla estatal. En Y voz alta. tiene que, claro, o sea, es en ese momento en que mi ley se va a chocar con una pared, porque, digamos, la clase media argentina, entre comillas, es estatal, no es como la clase media peruana, que es informal y formal, pero viene del mercado y de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo abordar explícanos este ciclo de reformas que tendría que hacer mi ley? A Argentina le sirve mucho el caso peruano. Boloña quería dolarizar plenamente, desaparecer el sol. Pero fíjate que al final se quedó el Banco Central, se le dio autonomía y por eso tenemos una inflación menor que la Argentina. Pero la dolarización, voy a decirlo muy respetuosamente, no es el corazón del asunto. Es una de las opciones que pueden llevar a la estabilidad nominal, que es una de los requisitos para que esto funcione, para que funcione el mercado. O sea, cambia usted al Banco de la República Argentina por el sistema de Reserva Federal. Eso es todo, un problema técnico, pero sí requiere una economía de mercado. Una economía donde los precios no sean controlados, una economía donde la ley se cumpla, donde haya orden público, donde haya una percepción de futuro. El reto de mi ley, insisto, no es un solo reto, yo veo al menos tres y solo uno de ellos son enormes. Y repito una idea que tengo bien clara, y es que mi ley tiene ideas liberales, o al menos es la que declara tener, él y sus colaboradores. Esas ideas son formidables, resuelven el problema de Argentina así, pero los problemas que tiene que desmantelar mi ley también son formidables. Y dudo que los argentinos los acompañen. Discúlpenme por ser aguafiestas. El argentino burócrata que le han inventado un salario mínimo no es como el peruano. El peruano en los 90 dejó de ir a trabajar cuando el sueldo no le pagaba los pasajes. En Argentina todavía tienen bife, tienen carne para seguir cayendo y tienen una educación deplorable. Han vivido todo este tiempo en otro mundo y se han sentido ricos. Ahora que con 20% del PBI, todavía la casta y algún rezago de clase media habla de que Buenos Aires ha vuelto, Buenos Aires no ha vuelto, sigue cayendo. Me parece, se parece bastante. Acuérdate, en los años 90 Venezuela, sabían que habían caído de 70% del PBI per cápita norteamericano a 20, una monstruosidad, Víctor. Pero decían, todavía somos el doble que Perú, que en esa época era más del doble. Desdichadamente, ese tipo de letargo es letal para una sociedad. Y hoy día si hacemos la pregunta, ¿Milei va a poder? Es parecido, y si uno es un poco ácido,
a ganar un partido de fútbol con la mitad de los jugadores vendados. Es complicadísimo el reto de Milei. Aquí el optimismo mediocre, eso se llama macrismo. Aquí tiene que haber un cambio Mira, estructural de verdad. claro, pero digamos, quienes defenden, o sea, en realidad una democracia se basa en varios factores, ¿no? Uno es su institucionalidad, otro es su economía, porque sin una economía, si hay una economía colectivizada, la democracia es relativa. La sociedad no controla al Estado. Los privados no controlan al Estado. Hay un déficit de control político del Estado en una economía estatal y colectivista. Desde el punto de vista de la política, de la democracia, el análisis debería ser así. Sin embargo, Milei tiene ese problema, que para perfeccionar la democracia argentina, Milei necesita reformar esa economía. Pero la institucionalidad puede convertirse en el principal muro que detenga esa transformación. Es un diagnóstico ajustado, Víctor. Sin embargo, yo me voy a una remembranza al juez Joseph Scalia, el más brillante o uno de los más brillantes miembros de la Corte Suprema norteamericana. Decía la diferencia entre la pobrísima Unión Soviética y los Estados Unidos en ese momento relativamente bollante es la separación de poderes. En Argentina, para hablar de separación de poderes, igual que en el Perú, tenemos que hablar de libertades políticas y libertades económicas que no existen. Y en eso tu pregunta y tu diagnóstico se ajusta a la realidad. El trabajo de Milei es más que un consenso de Washington superficial. El trabajo de Milei es un cambio institucional de polendas del oscuro socialismo mercantilista que caracteriza a la Argentina en los últimos 20 años, arraigado, consolidado políticamente, a una economía abierta, flexible, libre, donde el argentino va a sentir niveles de libertad económica, derechos civiles, libertades políticas como los que nunca ha tenido. Una especie de uruguayización de la Argentina y eso no alcanzaría. Ahora, ¿tú sientes que el fracaso o el éxito de Milei en un eventual gobierno, ¿no? O sea, Yo imagino que... creo que la tiene muy difícil. No, pero déjame culminar la pregunta, estimado Sí, Carlos. perdón. ¿Sientes que el fracaso o el éxito de Milei en un eventual gobierno, partiendo de la hipótesis de que llega al gobierno, el fracaso o el éxito define o tiene que ver mucho con el futuro de América Latina? La Porque verdad que no, no no lo veo así. necesariamente. No. ¿Por Ah, qué? Porque Argentina, o sea, América Latina, económicamente, es tres países y ripio. Los tres países están en declive. Brasil, México Argentina, y México. México. El resto somos un tercio. Sin embargo, en América Latina está Uruguay, está Costa Rica, está Chile, que con sus sobresaltos comienzan a superar a la Argentina. Y cuidado, todos los expertos en geopolítica le pintan un futuro celeste a América Latina, desde el punto de vista de que va a ser una gran proveedora de ciertas materias primas, pero institucionalmente le tiran ripio. ¿No? El desarrollo en América Latina previsiblemente no se ve ni en México, ni en Brasil, ni en la Argentina. Y qué interesante lo que acabas de señalar, porque América Latina parece ser el laboratorio de todas las grandes teorías económicas, ¿no? Por ejemplo, esta teoría, eh, en el fondo marxista, progresista, que nos dice que la riqueza depende de los recursos naturales. En América Latina está fracasando en todos los sentidos. América Latina está efectivamente, como tú señalas, repleta de recursos. Es la principal productora de cobre del mundo, la principal productora de litio, ¿no es cierto? Es una despensa de agroexportación, de potencialmente agroexportación, pero mira cómo está América Latina aumentando pobreza. Quizá toda esta reflexión sobre mi ley, ¿no? Sobre América Latina nos lleva a reflexionar
el enorme papel que cumple la institucionalidad económica o las instituciones en el desarrollo y la prosperidad. Explícanos ese tema. Mandeville y Hume tenían razón. Yo me quedo con Rothbard al decir que en realidad Smith los plagió. La institucionalidad es la clave. Un sistema de libertad natural donde no se abusa del ciudadano es la clave del desarrollo económico. Es la causa y la naturaleza de que una nación o por la que una nación se hace rica. Esa es una acción que los latinoamericanos hemos rechazado desde nuestros tiempos prehispánicos y en los mercatiempos españoles. Aún hoy, si tú quieres ver qué predice en América Latina la corrupción, qué predice el nivel de riqueza o pobreza, vas a encontrarte que los índices de libertad económica y política combinados, algo que he invertido porque a la gente no le gusta la libertad, la opresión es la que determina qué país es más pobre, más corrupto, menos dinámico, acumula menos. Contra más oprimido es un país, es más pobre. Contra más libre es un país en la región, es más rico, menos corrupto, y en el mundo también. Entonces, el reto de la región es que está dispuesto, ha estado siempre dispuesto a cambiar su libertad por algún regalito y mira lo que tiene. Entonces, hay un elemento común en América Latina, nadie es desarrollado. Los más ricos tienen el 25% de un país rico como producto por persona. Somos una zona de fracaso. Así de claro. Y lo que es algo que no debemos olvidar, somos un meteorito cayendo. Ahora, Quebrar la inercia no es fácil. pero quizá las únicas buenas noticias sobre América Latina en los últimos tiempos, bueno, es la elección de Milei, y por otro lado el fracaso de las izquierdas es monumental, ¿no? Han llegado al Es poder. monumental el accionar de la institucionalidad peruana frente a un presidente de izquierda corrupto, como Claro, Castillo. Más grande claro, que Milei, eso es. Más efectivamente. ejemplo. Sí, efectivamente, ¿no? Pero en general, el mensaje que nos deja la izquierda es que es buena para criticar, hacer oposición, pero cuando llega al gobierno en Chile, en Perú, en Colombia, en Bolivia, lo destruye todo, es una fuerza. Son los bárbaros atilas destruyendo todos los avances habidos y por haber. Bueno, estas son buenas noticias, pero en términos generales, como tú dices, estamos en caída libre, somos valga, sin emplear malas palabras, sin caer en frases ofensivas, somos la África, la futura África del siglo XXI, si las cosas siguen así. A ver, hablar del pasado es difícil. Hablar del futuro es algo que yo siempre he evitado, porque quien sabe no predice. Siempre hay muchos factores. Sin embargo, te quiero decir algo. Sí hay un elemento de esperanza. Hace 20 años nadie podía medir técnicamente que la opresión generaba pobreza. La gente hablaba de las ideologías en términos que le encanta al marxismo, se llaman no epistémicos. Hoy día con cifras podemos hablar científicamente del efecto de ideología, en términos epistémicos. Y en términos epistémicos, la izquierda es opresión y la derecha, si existiese, sería libertad. Y la libertad se asocia con desarrollo, con crecimiento, con menor corrupción. Los latinoamericanos hoy día, estemos enquistados como estamos, ya tenemos que darnos cuenta que la opresión nos destroza y nos ha venido destrozando. Por lo tanto, yo tengo esperanza. Yo no soy una persona sentimental que va a jugar a ser optimista o pesimista. No, no. Miro cifras. ¿Sí? Sabemos que con esto nos hemos estado haciendo daño. Alcancén tiene que dejar de comer chocolates. Y he dejado completamente los chocolates. Me cuesta, no tiene idea. El Perú tiene que dejar su chocolate. Argentina tiene que dejar su chocolate que lo está matando. Aunque el chocolate es un gran alimento. Fino. De acuerdo, estimado Carlos, infinitamente agradecido pues por estas Un reflexiones. honor estar conversando contigo en el Montonero. No, el honor es nuestro, Carlos, siempre muy agradecido por tu participación. Bueno, eh, muy reveladoras y ojalá pues que a mi ley le vaya bien, ¿no? Si empezamos... Ojalá que le vaya a la Argentina bien porque Sí, tienen que cargar a Milei. sí, pues. Milei lo puede perder.
Milei puede terminar siendo otro más de la casta. Ese es mi Efectivamente, temor. efectivamente. Bien, muchas gracias, Carlos, y Gracias. seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.